Bueno, muy buenos días, espero estén muy bien, un gusto saludarlos una vez más y pues vamos a seguir tratando nuestra asignatura, análisis geopolítico y social. Para recordar, tenemos el número de teléfono donde pueden hacer todas sus dudas. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta referente a alguna de las actividades, saben que pueden hacer su consulta a través del número telefónico o enviarla al correo y así entonces les puedo dar respuesta y aclarar todas las dudas que tengan. Espero estén trabajando ya en las actividades. Recuerden que las mismas pues están diseñadas para poder adquirir un conocimiento relacionado con la asignatura y así poder entender cómo la geopolítica y la educación influye en la geopolítica para que entonces los países se puedan tener una presencia dentro de el convenio internacional del conocimiento a nivel internacional. Siempre los grandes imperios, las potencias, recuerden el imperio romano, los griegos, el otomano, ellos hicieron uso de la geografía y de los recursos que tenían disponibles para poder entonces invadir, para poder conquistar y para poder controlar todos los espacios que ellos necesitaban para poder entonces tener el control de esos espacios. Recuerda que hablamos entonces de lo que se llama el espacio vital, es decir, donde se tiene el control y donde yo puedo desarrollarme y entonces, por lo tanto, implementar mis políticas, implementar mi forma de gobierno. Entonces, esto, como lo dijo Napoleón Bonaparte y muchos pensadores como Sócrates, Aristóteles, Maquiavelo, ellos estaban conscientes que la geografía es necesaria para poder entonces tener un control y para poder tener una presencia a nivel internacional. Recuerden que actualmente existen bloques como la Unión Europea que entonces tienen un control y por lo tanto ese espacio, ¿sí?, más amplio, en este caso un bloque conformado por varios países, pues entonces hacen que su economía sea más fuerte y que tenga mayor presencia a nivel internacional. Vemos que ese uso de esos recursos en la actualidad ya tan solo no se basa en la parte de recursos como los minerales, como el petróleo, sino también la parte de el conocimiento, ese conocimiento que se debe generar. Los países deben estar siempre dispuestos y los gobiernos, en este caso, generar sus políticas para poder que ese conocimiento se amplíe del cómo hacemos uso de los recursos, de cómo se puede entonces mejorar la tecnología y por ende cómo se puede tener entonces un capital intelectual, ¿sí? Ya no hablamos de solo que se exportan bienes, sino también se puede entonces exportar conocimientos, se puede exportar personas con ciertos conocimientos, con capacidades para realizar unas actividades. El avance en la tecnología conlleva eso, de que entonces se tenga un pensamiento hacia la globalización. Recuerde que al estar en un ambiente global, estamos en un espacio complejo. Complejo es porque está formado por muchas partes, o como lo dije en la primera clase, son muchos sistemas que se unen y cada uno depende del otro y así el resultado final o lo que se busca es porque cada uno de ellos cumplió sus funciones como debe ser, utilizó los recursos de forma eficiente y así se pudo llegar entonces a un resultado positivo y que me permite entonces estar, como ya lo he mencionado varias veces, con presencia internacional. Eso se ve mucho en el mercadeo, se ve también en algunos países, lo demuestran en la parte militar, ya que desarrollan
tienen investigación y desarrollo en el área militar, y ahí se puede entonces, ellos generan nuevos armas, generan, en estos días estaban leyendo que ya va a ser posible de que entonces no sea una persona la que esté al frente en el batallón, sino que sea un droide. Entonces, eso es ¿por qué? Porque el gobierno, el Estado, se interesa en ese desarrollo y por lo tanto invierte sus recursos en la investigación y desarrollo en esa área. Pero todo eso se puede lograr también si se tiene una situación geográfica conveniente para poder hacer las cosas. Recuerde que necesitamos tener buenas carreteras, ¿sí? Vías de comunicación. Se deben tener acceso al mar, a los océanos, para poder entonces que esos bienes que se están exportando puedan entonces llegar al destino o a la persona que lo está demandando. También vemos, entonces por eso es que decimos que la educación es importante y es nuestro punto principal de estudio. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la educación influye o es importante dentro de la geopolítica, ya que si la educación y, y ese análisis de la información disponible es la que me va a permitir entonces que mi región, mi país, mi bloque, como estaba mencionando en la Unión Europea, anteriormente cuando existía la Unión Soviética, en todos esos bloques, ahí tiene que existir un desarrollo en la educación y la educación tiene que estar presente para que pueda existir ese desarrollo. ¿Sí? Entonces, por eso llegamos al punto, la educación comienza viendo su posición, la posición geográfica que tiene el país. Vemos como Venezuela, Colombia, ¿sí? Somos países que estamos y tenemos una costa, por lo tanto tenemos un acceso a lo que son los puertos, tenemos un clima que está formado por una época de lluvia y por una época de verano, y eso permite que las actividades económicas que se desarrollan dentro del país pues se puedan llevar a cabo durante más tiempo, cosa que no puede ser posible en los países que sí tienen las 4 estaciones, porque ahí sí tienen que trabajar de acuerdo a las estación y en el momento que se dé cada uno de esos recursos que requiere el pueblo. Cuando vimos la clase anterior, vimos que teníamos un formato de lo que sería un sistema económico y que ese sistema económico deben de estar presentes todos esos factores, todas esas variables que yo les presenté para que él pueda funcionar de forma correcta. Pero ese sistema económico también depende de las políticas internas y externas que se den. En este caso, si hablamos entonces de un sistema donde está presente el capital privado, entonces estaremos frente a un capitalismo, y ese capitalismo, entonces las políticas internas y externas de mi región, entonces estarían dadas en lo que sería la oferta y la demanda de productos que se dan por la capacidad de producción que tienen entonces las empresas privadas. Si vemos que en ese sistema solamente hay presencia de un capital público, o decir, o del Estado, entonces ahí cambia y las políticas pues entonces ya son más centralistas. El Estado es el que decide qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, y por lo tanto, entonces el mercado o lo que se lleve a cabo dentro del país, como la educación, entonces va centrado hacia esa forma de pensamiento que tiene entonces como principio el Estado. Pero si en el mismo están presentes los dos, es decir, hay un equilibrio entre lo público y lo privado, entonces las políticas internas y externas van a estar de acuerdo a tener un control, sí, manejar ese mercado de tal forma que se puedan entonces satisfacer las necesidades existentes y se pueda tener un excedente que lo que queda luego de ya satisfacer la demanda interna y así poder entonces exportar hacia los
otros países que tienen una demanda, por lo que lo estaba mencionando, porque en en los países donde se tienen las 4 estaciones, pues los productos no están disponibles y ellos dependen entonces de esa exportación que hacen los países que sí tienen un clima tropical como el nuestro y pueden entonces desarrollar los productos durante todo el año. Si vemos que entonces se aprovecha el clima, se aprovecha entonces las oportunidades que tenemos hacia el mar o estamos cerca del Canal de Panamá también, eso pues va a permitir que todo sea llevado hacia donde se requiere. La educación también la podemos exportar. Podemos entonces tener profesionales con alto conocimiento en ciertas áreas y eso es lo que permite cuando hablamos de que sí hay amplia oferta académica de universidades, de centros educativos, entonces las personas se pueden formar, desarrollar y especializar en ciertas áreas que son necesarias. Vemos que siempre hay una diferencia entre la educación rural y la educación urbana. Generalmente en la educación rural hay menos instituciones educativas, por lo tanto el acceso a la misma pues, está limitado. Sin embargo, las políticas que se deben implementar referente a este tipo de educación deben cambiar, porque debemos entonces aprovechar esa educación rural, debemos aprovechar esos espacios naturales donde se desarrolla ¿sí? Una de las actividades económicas como es el sector primario donde hay la extracción entonces de alimentos o está la cría, está la ganadería, está todo lo que se refiere a extraer recursos que se convierten en un producto final para la alimentación, para el vestido, para la construcción, ¿sí? Pero no le damos esa importancia y eso debemos cambiarlo. Debemos aprovechar, como ya lo dije, esa educación rural, formar a esas personas que están en esas áreas para que entonces tengan conocimiento y generen nuevas estrategias, nuevas formas de trabajar que me permitan aprovechar al 100% los recursos que tenemos disponibles y así poder entonces, como lo dije, satisfacer una demanda interna y poder de que el país tenga presencia en el extranjero. Vemos como en Colombia el café es reconocido, la parte de las flores también son reconocidas, en el caso de Venezuela vemos que también existe el cacao, que es reconocido a nivel internacional, entonces por lo tanto debemos enfocar recursos de la educación para entonces conseguir ese desarrollo y poder entonces aprovechar esa posición geográfica que tenemos, el tipo de clima que tenemos, la calidad de los suelos y el producto como tal que ya está reconocido a nivel internacional y así poder entonces tener, si lo vemos desde el punto económico, entonces una balanza económica donde hay un proceso de exportación y eso entonces genera ingresos de divisas al país. Recuerde que las divisas son necesarias para poder mantener estable la moneda la moneda que circula legalmente en el país, porque cada peso, o en el caso de Venezuela, cada bolívar que circule debe estar respaldado entonces por las reservas que tiene el Estado en dólares o en algunos casos en oro. Pero es en dólares lo que se hace entonces el cálculo de esas. Entonces ahí vendría lo que estaríamos hablando del control cambiario y todo lo que la estabilidad de la moneda. En el caso de la educación urbana, pues vemos que hay mayor posibilidad de estudios, ¿sí? En las grandes ciudades donde se ubican la mayor cantidad de centros educativos, de universidades, y por ende, pues entonces la oferta académica es mayor. Sin embargo, esta educación se ve
truncada o limitada por la pobreza existente en ciertas áreas. Ya dado entonces las personas no pueden acceder a esos centros educativos por los costos que hay, ya sean para estudiar o en el caso del que se tiene que trasladar de una ciudad a otra, los costos entonces para poder vivir y permanecer el tiempo necesario que dura entonces el proceso educativo. Otro punto también que se debe tomar en cuenta es que en las zonas urbanas, pues el acceso a la información es mayor. Hay mayor cobertura telefónica, de internet, hay mayor entonces centros, como ya lo dije, centros educativos que tienen entonces bibliotecas y todo donde se puede entonces investigar. Pero por los costos, pues muchas veces, a pesar de que existe ese acceso, que existe esa ventaja en el área urbana, pues entonces, y la gran oferta académica que hay, pero los costos y la pobreza entonces se deben cambiar. Por eso, estaba diciendo que tanto la educación rural como la educación pública, en este caso, debe entonces enfocarse en esa formación de todas las personas de una forma integral. Cuando hablo de forma integral es porque están entonces formándose en lo que son los conocimientos básicos en ciertas asignaturas y también en un conocimiento práctico o específico. Si hablamos del rural, entonces del uso de las tierras, del uso de las tierras en la agricultura, en la ganadería o en las diferentes actividades de extracción, ya sea que hablemos entonces en el área de minerales, que sería entonces la extracción en las minas, o de la extracción de crudo, que ese es otro aspecto que entonces siempre genera de que se tenga un control o no también en el mercado. El uso de las tecnologías, el uso del petróleo, sí, el manejo del petróleo, pues entonces el que nos va a generar los combustibles y también ciertos productos como el plástico y otros que son derivados del mismo, que están presentes en todos los procesos, ya sea en la educación, pues entonces vemos que las laptops, los pupitres, sí, pues entonces algunos tienen materiales plásticos que entonces provienen pues de ese proceso de tratamiento y de transformación del petróleo en sus derivados. Pero también vemos que esa combustión de combustibles fósiles ha generado contaminación durante muchos años y esa contaminación pues lo estamos sufriendo, lo estamos viendo y eso se nota en lo que es el cambio climático, que es otro tema importante que todas las naciones están actualizándose en el mismo y están tomando conciencia en ello, ya que ese cambio climático al estarse presentando el calentamiento global afecta directamente al clima, afecta entonces eso me puede afectar a mí, como se está viendo en México, la falta de recursos hídricos porque hubo también tala de los árboles que estaban en la zona donde estaba el cauce de ciertos ríos, áreas, también el desvío de aguas para otros procesos. Entonces, todo eso, todo ese cambio climático, todo ese calentamiento global, pues entonces me va a afectar a mí y por lo tanto me va a afectar cómo estoy yo en el contexto internacional. Si se me afecta el clima, por lo tanto se me va a afectar mi proceso volvemos al tema rural, entonces mi proceso agrícola y eso pues entonces va a afectar por ende el producto final y si este no cumple con los requisitos, con los requerimientos que hay a nivel internacional, pues entonces mi producto no va a poder salir y no va a estar en el extranjero. También, si no formamos los profesionales en estas áreas, entonces también estaríamos un paso atrás de lo que es de los profesionales que salen de las universidades
de Europa, de Estados Unidos, donde sí se centran entonces en este estudio y en esa conciencia ambiental que es importante para poder entonces garantizar una mejor calidad de vida tanto para los seres humanos como para los seres vivos, que sean, llámese la fauna o la flora de las diferentes regiones que forman parte de todos estos procesos. Para finalizar, pues entonces quiero que tomen este pensamiento de Albert Einstein, donde dice: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Con ello, pues entonces vemos que muchas veces se toma el proceso educativo como algo obligatorio, simplemente para cumplir, para poder entonces desarrollar un programa y que a la final se convierta en un número, ¿sí? Tantas personas que se graduaron, tantas personas que están en el nivel inicial, en el nivel básico, en la media, en el bachiller, en secundaria, en el universitario, pero si no despertamos esa curiosidad, ¿sí? Como también lo dice Morín, donde él habla de que siempre se debe entonces mantener esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es lo que nos lleva a preguntarnos el por qué o cómo o para qué. Y así entonces es que se generan nuevas ideas, se genera el conocimiento. Tenemos entonces siempre mantener activa esa curiosidad, esas ganas de investigar, y de ahí, como ya lo mencioné en esta clase, en la anterior, la importancia que se le da entonces al conocimiento en este momento. Ahí vemos por qué es importante entonces la educación dentro de la geopolítica y por qué eso entonces me va a generar a mí una posición como país, como institución, como Estado, como bloque dentro de un contexto internacional. Desarrollamos conocimiento, tenemos entonces oportunidad de estar presente dentro del contexto internacional. Si nos quedamos aislados, entonces simplemente vamos a cumplir con un programa que conlleva entonces a que los indicadores me indiquen que se dio el programa, se cumplió con el programa, pero solamente unos ciertos sectores son los que se van a ver beneficiados, pero la persona como tal no va a conseguir una satisfacción porque no está entonces desarrollándose y las condiciones de su entorno no mejoran porque simplemente entonces estamos en un cumplimiento de unas materias, ¿sí? Como lo dije, de un programa para poder entonces satisfacer los indicadores que se deben generar a nivel general. Ahora, pues entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir, entonces lo pueden hacer en este momento. Bueno, Muy buenos días. lo que pasa, bueno, cuando usted se refirió a la parte de las estaciones, podríamos decir, en el caso de Colombia no se dan las estaciones, pero sí tenemos todos los pisos térmicos. De hecho, en el trabajo que que vamos a entregar el día de hoy, hago referencia sobre eso, que Colombia es un país diverso en flora, en fauna, porque ya, como le comento, ya tenemos todos los pisos térmicos y tenemos un lugar privilegiado porque tenemos costas en 2 océanos. Sin embargo, son las políticas de gobierno, las políticas estatales, las que no permiten que el país avance, ya que no se le hace una buena inversión al sector de la agronomía, al sector del campo. Entonces, por parte de pronto de los recursos, tenemos toda una gran variedad de recursos minerales, de fauna, de flora, pero es la parte de la organización, de la administración, la que está fallando en este momento. Es mi modo de ver las cosas. Gracias.
Sí, en su comentario es correcto, ya como, o sea, parte de lo que mencioné en la que se había visto en las diapositivas. Si no hay unas políticas, sí, correctas, como decía, las políticas tanto internas como lo que se va a ver a nivel externo, relacionadas con esa investigación y desarrollo en cada una de las áreas, por eso hice referencia a la educación tanto en el área rural como en el área urbana, muchas veces nos centramos a estudiar solamente la parte gerencial, nos centramos entonces a cómo debemos mejorar ese mercadeo, pero descuidamos entonces una parte principal o una de las actividades del sector económico, como el sector primario, donde está el área, o sea, la parte de la agronomía, o sea, la agricultura, lo que es la ganadería, y no se aprovecha correctamente esos recursos. Se tiene por lo que usted mencionó, sí, una diversidad en flora y fauna. Tenemos costas, tenemos montañas, tenemos sabanas, zonas de llano, donde se pueden llevar a cabo todas esas actividades y por el tipo de clima que tenemos, esas actividades se pueden hasta desarrollar durante todo el año, lo cual pues me generaría a mí una mayor producción referente a los países que sí tienen entonces las 4 estaciones porque se ven limitados por un invierno donde todo es frío, donde muchas veces se congela y entonces no se pueden desarrollar dichas actividades. Dígame. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Karen de la Cruz. Bueno, estoy en este mundo de esta aventura. Inicié con muchas expectativas. Le comento, yo trabajo en el sector rural. Soy docente en la escuela en la Sierra Nevada. Ahí vemos el potencial cultivo de café. Sí. Lo que estábamos hablando hace un momento, pues mi intención es adquirir las competencias necesarias para aportar mi grano de arena en esa parte, porque ya no podemos desconocer lo que dice la compañera, que a causa pues de los malos gobiernos y de todo lo demás, pero también hay gestiones que se pueden hacer cuando uno adquiere las competencias y los conocimientos, ¿no? Eso es A esto correcto. me refiero. Nosotros, la intención es implementar, no de pronto ir sacando la ideología de que no, porque es que si se queda aquí va a ser un campesino toda la vida. No, ahí en ese lugar podemos ser potencia, podemos aportar muchas garantías para nuestro país a nivel económico. Y lo que estaba hablando ahorita el profesor, referente es que todo va coordinado, o sea, todo va de la mano, porque en un sector donde sí está pues una buena economía, se le abre campo a muchas otras potencias y podemos de pronto ir avanzando. Mi intencionalidad acá es adquirir todas las competencias necesarias para de pronto hacer parte de ese proceso. Eso es correcto lo que está comentando la compañera. Cuando estamos pues las políticas que implementa el Estado son importantes, ¿sí? Porque ellas pues van a limitar o no ciertas actividades, pero también nosotros como ciudadanos, como personas que pertenecemos a una sociedad y que tenemos unas funciones, en este caso en el área educativa, pues en nuestras manos está colocar ese granito de arena para poder entonces mejorar cada día y que todo el conocimiento que adquirimos, por ello en la primera clase les dije que como adultos, ya las actividades ya no solamente es el investigar y copiar y pegar, sino es toda esa información que está disponible en internet, en libros y en otros medios, entonces debe ser analizada y solamente a través de ese análisis y la comprensión de esa información es que podemos generar un conocimiento. En el caso de la compañera que trabaja en el área rural y como ella lo mencionó, en el área del café, que es un producto reconocido, lo mencioné al principio de la clase, a nivel internacional, ello no indica que entonces el campesino es una persona insignificante, no, al contrario, es una persona con gran valor, como lo leí en un pensamiento en estos días. Nosotros podemos utilizar el teléfono todo el día, pero también comemos como mínimo 3 veces al día. Por lo tanto, la persona que trabaja en el campo es importante y no podemos descuidar entonces
la investigación y desarrollo en esas áreas. ¿Para qué? Para que esas personas que trabajan la tierra, a esas personas que se encargan de la cría de animales, lo pueda hacer de una mejor manera, donde se pueda entonces desarrollar esa área y, como ya lo mencioné, entonces tener ese aporte también a la mejora del clima, a la mejora de la parte ambiental, que es importante en ese momento. Sí, dígame, hay dos compañeros que quieren conversar, por favor, entonces nos quedan 3 minutos para que los dos intervengan. Doctor, Buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Pena, compañera. Es que Buenos quiero días, hacer profesor. una... Ajá, diga. Buenos días, mi nombre es Aide Medina, de Ajá, acá ¿cómo de la está? zona. En cuanto a la producción, eso ahora mismo, hoy en día se está volviendo a retomar eso que se perdió. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto en los años 2000, 2001, que hizo que los campesinos se fueran hacia la ciudad y eso incrementó el personal. Entonces eso se acabó. Entonces hoy en día se está tratando el gobierno de restablecer nuevamente esas conexiones, que los campesinos vayan hacia los campos a cultivar esa producción que ya se está perdiendo. Aquí en Colombia, por lo general, la mayoría se está perdiendo. Entonces ahora el gobierno está preparando al personal. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez a sus lugares. Le están dando hectáreas de tierra para que cultiven, para que siembren, para que críen animales. ¿Pero por qué? Porque en los conflictos internos hicieron que ocurriera todo esto. Entonces, hoy en día se está trabajando, pero en una mínima dimensión. Ajá, la otra compañera que Profe, me regala la palabra. Profe, regáleme un segundo, profe, una pregunta, independientemente de la temática que estamos abordando. ¿Cómo están? Un saludo especial desde Plato Magdalena, Colombia. Profe, yo tengo una pequeña duda en cuanto a las actividades que vamos a montar en las fechas establecidas. Okay. ¿Qué pasa en las fechas establecidas? En el plan de actividades aparece la infografía factores sociales, ¿cierto? Sí. Y al montar la actividad me aparecen revoluciones científicas e industriales. Sí, entonces, acláreme esa duda que tengo para... Ok, para recuerde que... Profe, me queda un minuto. Sí, gracias. Ya queda un minuto. Vamos, cualquier cosa, si queda alguna duda, recuerden que lo pueden preguntar por el teléfono. Cuando hablamos de la parte de las revoluciones industriales y tecnológicas, eso, pues, la sociedad como tal, es la que, y como lo dije, la educación es la que entonces contribuye a que eso mejore o no. Por lo tanto, entonces se debe ver cómo todas esas revoluciones han contribuido a que se desarrolle o que se atrase entonces un estado o una región. Ahí pues vemos que es importante la parte de la educación. Ya el tiempo se nos terminó, por lo tanto me voy a despedir por el momento y les recuerdo que las dudas entonces me pueden escribir con confianza y yo les aclaro todo lo que tenga. Fue un gusto compartir con ustedes una vez más y también de que ustedes compartan sus pensamientos, sus conocimientos en el área, porque eso es lo que nos enriquece a todos. Que tengan un buen día y buen apetito.